En análisis técnico vamos a estudiar cómo se mueve el precio de una acción para así intentar prever lo que va a hacer el precio. Y digo prever porque nunca se sabe lo que va a pasar. Y pues creedme, aprenderéis que puede ocurrir absolutamente cualquier cosa en los mercados. Para intentar prever los movimientos futuros del precio, nos basamos en estudios pasados en los que se demuestra que ciertas figuras, también llamadas patrones, se repiten en el tiempo, con lo cual nos puede dar una ventaja estadística a la hora de entrar en una operación. Estos análisis van desde la estadística, la probabilidad, la geometría, la matemática pura. Todo es válido para intentar adelantarnos al futuro. Pero bueno, este tipo de cosas siempre se ve muchísimo mejor con un ejemplo. Aquí tenemos la gráfica de Google. Para cualquier persona que no haya visto ninguna gráfica, suele verlas de esta manera, ¿no? Se representa con una línea que se va moviendo y en este caso va diciendo los valores del precio, que son estos que están aquí. Pero en bolsa normalmente utilizamos una gráfica que te da más información, la llamada gráfica de velas japonesas, que es algo así, ¿vale? ¿Qué conseguimos con esto? Que tener más información sobre qué hizo el precio en cada momento. Por ejemplo, existen dos tipos de velas. La vela alcista, que es la verde, que significa que el precio subió, y la vela bajista, que es la roja, que significa que el precio bajó. ¿Vale? Una vela está formada por dos cosas. Por el cuerpo, que es lo que ves de color, y la mecha, que es la línea que vemos ya salga por arriba o por debajo. Entonces, por ejemplo, en esta vela de aquí, esta primera azul, significaría que el precio abrió en 1400 y pico. ¿Ves? Si veis aquí, es donde aparece el precio, o sea, que el precio abrió a 1446,93. Bajó hasta 1439,58 y subió hasta 1455 para luego bajar un poco y terminar cerrando en 1454,48. Así es como se lee una vela. Si lo hacemos con una vela bajista, por ejemplo la que tenemos al lado, sería abrió arriba, abrió en 1454,88, subió un poco hasta los 1456,87, bajó hasta 1428,45 para luego terminar cerrando en 1442,76. Algo muy importante que hay que decir también es el tema de la temporalidad. La temporalidad es cuánto tiempo representa cada una de estas velas, ¿vale? Por ejemplo, en este caso está puesto en una hora. Si yo lo cambio aquí, ¿vale? Puedo poner, por ejemplo, días. Lo pongo en días y esto significa que durante un día, por ejemplo, aquí, durante un día, al empezar el día, empezó en 1131,27, bajó hasta 1124,57, subió hasta 1189,90 para terminar acabando el día en 1182,36. ¿Vale? Una vez que entendemos cómo funcionan las velas y aprendemos a leer el precio, lo siguiente sería aprender a reconocer patrones, que no son más que líneas que nosotros dibujamos para intentar ver dónde va el precio, ¿vale? Volviendo a las diapositivas, aquí tenemos los tres patrones técnicos que más se suelen repetir, que son los más sencillos, pero eso no quita que no se usen, ni mucho menos. El primero sería el soporte, que es una línea horizontal que une varios mínimos de un gráfico. Por ejemplo, se ve aquí, ¿vale? Donde llegó el precio, llegó hasta abajo y empezó a subir. Volvió a bajar y después volvió a subir. Un soporte es como que el precio no puede bajar de ahí. Ahí, por ejemplo, sería un buen punto de compra, en comprar en la zona más baja. ¿Qué es lo contrario a un soporte? Una resistencia. Es donde llega el precio, que llega a un sitio que no puede subir más. Cada vez que llega ahí, rebota. ¿Vale? Entonces ahí sería un buen punto para vender nuestras acciones. Y por último, hablar del canal. El canal son líneas que no son horizontales como el soporte y la resistencia, pero que te tratan la dirección de la tendencia.
si va subiendo o va bajando. ¿Por qué? Porque si os fijáis en el dibujo, parece que va rebotando en esas líneas que hemos dibujado. Y igualmente, si no has cazado ni un soporte ni una resistencia importante, esas zonas de rebotes, si coges un rebote en la zona más baja, podría ser una buena compra para luego salirte en la zona más alta de ese canal. Es como una especie de carretera por donde va rebotando el precio. Esto os he explicado de manera muy general cómo funciona. Hay que tener muchísimas más variables en cuenta. Un soporte, para dibujar un buen soporte, para dibujar una buena resistencia y un buen canal, se necesita mucha práctica y se necesitan bastante estudio. Entonces esto es como todo, practicar, practicar y practicar. Y sobre todo basarte en muchos otros indicadores. Hay muchísimos indicadores más que se necesitan para confirmar la existencia de soportes, de canales, de resistencia, puntos donde comprar, puntos donde vender. Todos estos indicadores, patrones geométricos, patrones matemáticos, son cosas que estudiaremos ya en cursos más avanzados. Así que ya para terminar, empezamos con el último módulo, el módulo de las órdenes.